Una antigua casona asturiana medio derruida en una pequeña localidad del concejo de Aller también puede ser una oportunidad de negocio. La pareja formada por Pedro y Almudena, con la ayuda líder de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias, ha rehabilitado un edificio en Serrapio que ahora luce como un pequeño y cálido hotel rural, el Castañiu. Que es importante para que los pueblos no se mueran, para que haya negocios y para que la gente acuda y haya un poco de movimiento, que siempre es importante tanto para tu negocio como para todo el pueblo en general. Corren nuevos tiempos para el campo asturiano. Muchos jóvenes retornan al medio rural donde encuentran nuevas oportunidades de empleo dando un nuevo uso a la tierra. Es el caso de 5 amigos del concejo de Villaviciosa que, unidos por el deporte, ahora se han asociado como empresarios y han puesto en marcha una plantación de frutos rojos. Un ambicioso proyecto que ha contado con las ayudas líder de la comarca de la Sidra. Pues bueno, elegimos los frutos rojos porque en Asturias concretamente es una zona que es muy buena para el cultivo de la fresa, que ya se dio toda la vida, pero del arándano, que es más reciente, pues se da muy bien por las condiciones climáticas y de temperatura. Oliver Menéndez representa la 5ª generación de una conocida familia de ganaderos de Valdés, Casa Pacho. Él nunca planeó seguir la tradición. De hecho, trabajaba como economista en Gijón cuando decidió regresar a su pueblo y hacerse cargo del legado familiar. Hoy es el titular de una explotación con 270 vacas de leche y propietario de 6 apartamentos rurales que ha habilitado en una casona con casi 2 siglos de historia. Y bueno, llegado a un punto cercano a la jubilación de mi padre, pues había que tomar una decisión en cuanto al cierre de la granja o no. Esta pareja emprendedora llegó hasta aquí atraída por una antigua casona que entonces necesitaba una rehabilitación a fondo. Estamos en Serrapio, en la casona del Castañiu. Esta es una antigua casona palacio que data del siglo XVIII y que hemos rehabilitado como alojamiento rural. Bueno, nosotros ya teníamos relación con el mundo del turismo rural desde mi profesión, porque yo soy informático, me dedico a temas de internet y tenía ya varios clientes en este mundo del turismo rural. Entonces, bueno, era un tema que nos gustaba y luego encontramos, digamos, un sitio que se prestaba, digamos, para esa idea y consideramos hacer el proyecto y así se desarrolló. Pues empezamos con las obras en el año 2007-2008 y bueno, se terminaron en el año 2013 y la casa se abrió oficialmente en octubre de 2013. Se trata de una casa con mucha historia, cargada de detalles que remontan su procedencia a muchos siglos. Serrapio era antaño un lugar de paso hacia la Viana y este caserón formaba parte de ese camino. Bueno, la casa está datada en el año 1733 en una inscripción de construcción que hay en el dintel del corredor de la casa. Pero bueno, hemos hablado con algunos historiadores del concejo y nos dicen que, bueno, que esa es una reconstrucción que se hizo sobre una construcción anterior, ¿no? Entonces se cree que era una antigua parada, una casa de postas, que era en la que paraban gente que cruzaba a caballo por el camino real que cruzaba por aquí debajo hacia el concejo de la Viana. Y bueno, esa es un poco la historia de la casa. También la panera que está al lado, pues que está datada en prácticamente la misma época, porque nos la dataron por los herrajes y demás prácticamente con 250 años de antigüedad. Quedan aún evocaciones de un pasado que tuvo que ser importante. También en las labores de limpieza de la finca pues encontramos una antigua cruz, que es una cruz de la Orden de los Templarios, que apareció en este fontán y que es esta cruz, que es la clásica cruz paté o cruz patada de la Orden del Temple. Esto viene a corroborar la teoría, o bueno, ya casi un hecho, de que la Orden del Temple estuvo asentada en la iglesia de San Vicente, a escasos 200 metros de nuestra casa, y se cree que esta piedra bien estaba ya directamente aquí, porque solían poner sus símbolos en puntos de agua, o bien vino de la antigua muralla de la iglesia de San Vicente de Serrapio. La rehabilitación se hizo con el máximo cuidado. Fue en parte el propio Pedro quien se ocupó especialmente de la reconstrucción, en la que la eficiencia energética fue la clave. Bueno, para nosotros lo de la eficiencia energética fue no solamente un tema económico por el ahorro que supone mantener una casa que sea eficiente
y que tenga bajos consumos, sino también por un poco por la naturaleza que nos rodea, que hay que cuidarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos varias cosas que la verdad que son importantes. Una de ellas, la principal, es el tema del sistema de calefacción. Es una calefacción por biomasa, tenemos una caldera de astillas y pellets que da calor y agua caliente a toda la instalación, el 100%. Y luego después, desde el punto de vista del ahorro energético, pues hemos hecho una instalación de bajo consumo completamente, bueno, con toda la iluminación con LED y con energía de bajo consumo. Y después también tenemos unos sistemas de domótica que nos permiten controlar toda la instalación y también aportar un plus de seguridad a nuestros clientes, porque tenemos control con detectores de humos, detectores de inundación y de presencia, y nos permite controlar tanto el nivel de la caldera como los consumos eléctricos y regular todo ese tema. El resultado salta a la vista. Todo el peso de la historia y una remodelación cuidadosa que resalta y hace acogedor el lugar. Desde su apertura hace 3 años han tenido clientes nacionales e internacionales. Bueno, pues estamos en el interior de la casa del Castañiu y vamos a enseñaros un poco lo que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos primero a la cocina. Aquí es donde tenemos la cocina donde preparamos todos los desayunos, que lo hacemos en tipo buffet. O sea, ponemos un poco de todo para que los clientes salgan bien contentos empezando el día. ¿Vale? Bueno, y ahora os vamos a enseñar las habitaciones de arriba. De arriba tenemos 4 y son las más grandes. Y aquí vamos a las vistas que tenemos, que en todas las habitaciones tienen sus vistas. Bueno, aquí es la zona de descanso para ver un rato la televisión. Tenemos ahí la chimenea. Y aquí un poco separado tenemos las mesas para el desayuno. Una obra de estas características exigió un gran esfuerzo personal y económico que pudieron afrontar con la ayuda del Plan Líder que en esta comarca gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias. Digamos que nosotros lo que nos permitieron fue hacer un proyecto mejor del que nosotros podíamos imaginar. Teníamos una idea de proyecto y gracias a las ayudas del Líder podemos desarrollarlo sin tantas dificultades y no hubiera sido posible hacer un alojamiento como el que tenemos ahora sin su ayuda. De cara a la tramitación y tal, fueron muy amables, nos ayudaron en todo momento y tuvimos siempre un gran asesoramiento y la verdad que estamos muy contentos con nuestra experiencia con el Líder y con sus técnicos. Esta pareja ayerana ha decidido permanecer en su territorio, apostar por él, innovar y mejorar, y por el momento lo han conseguido. La presencia de estos emprendedores en el ámbito rural es muy oportuna. Nosotros somos ayeranos, yo vengo de Casomera, de la parte alta del concejo, y Almudena es de la zona baja de Moreda. Entonces, bueno, somos ayeranos, nuestras familias viven en el concejo desde hace ya varias generaciones. Sí, nosotros llegamos, toda la vida vivimos aquí, bueno, menos las típicas temporadas de salir a estudiar y demás, pero el resto del tiempo volvimos a nuestro municipio. Que consideramos que trabajar en el entorno rural es a la vez que importante, muy gratificante. Digamos que estás en contacto con los vecinos, con la familia y después desarrollas una actividad que es importante para que los pueblos no se mueran, para que haya negocios y para que la gente acuda y haya un poco de movimiento, que siempre es importante tanto para tu negocio como para todo el pueblo en general. Sí, digamos que el concejo de ayer, que fue un concejo tradicionalmente minero y que tuvo casi el doble de población que la actual hace no tantos años, pues ha sufrido un fenómeno de despoblamiento importante, ya no solo en los pueblos pequeños, sino también en los grandes, en las villas como Cabaña Quinta o Moreda, pues se nota que hay muchos pisos vacíos y mucha menos actividad en cuanto a negocios y demás. Y entonces, bueno, pues este tipo de proyectos en los pueblos y tal vienen a compensar un poco la falta de actividad minera, ¿no? A compensar o a sustituir de alguna manera, aunque es muy difícil sustituir una actividad tan grande como fue la minera. El Castañiu también sirve como escenario perfecto para bodas y bautizos y también han empezado a ofrecer cursos y talleres de diversas especialidades en los fines de semana. En la parroquia de Fuentes, a escasa distancia de Villaviciosa, 5 jóvenes de formación universitaria diferente, pero unidos todos ellos por su afición al deporte, han puesto en marcha una plantación de frutos rojos, especialmente de arándanos. Excepto uno de ellos que vive en Bilbao, los demás tienen fijada su residencia en el concejo. Pues mira, estamos en Villaviciosa, en la parroquia de Fuentes, concretamente en el barrio del Peral.
Pues aquí hemos hecho una plantación de frutos rojos, 2 hectáreas que tenemos de arándanos y luego bajo invernadero, bajo plástico, tenemos 2.000 metros de frambuesa y 1.000 metros de fresa. Pues bueno, somos 5 amigos que hace 3 años buscamos la idea de cómo poder trabajar en Vía Viciosa y utilizar también tierras de nuestra familia, de nuestros abuelos, y poco a poco, sin querer que pasase, pues bueno, vimos que había subvenciones, que podía hacerse y tal, y al final nos juntamos y decidimos hacer esta plantación. Pues bueno, elegimos los frutos rojos porque en Asturias concretamente es una zona que muy buena para el cultivo de la fresa, que ya se dio toda la vida, pero del arándano, que es más reciente, pues se da muy bien por las condiciones climáticas y de temperatura. La plantación ocupa 2 fincas, dedicadas antaño al pasto de ganado. En total, algo más de 2 hectáreas de terreno apto para este tipo de frutos, cuyo cultivo cada vez se extiende más a lo largo de toda la geografía asturiana. Bueno, aquí tenemos 3 variedades de arándanos. Esta sería una variedad de producción temprana. Tenemos juntos para, bueno, a la hora de facilitar la recolección, que se recoja todo a la misma época. Esta sería una variedad que se llama Duque, una planta bastante vigorosa, con una fruta bastante buena, muy apta para el terreno asturiano. Y luego, en el último tramo de esta zona de arriba, pues tenemos la planta camelia, también muy conocida en Asturias, muy buena para esta producción. Sería de producción temprana, para recoger más o menos en junio, ¿vale? Luego tendremos en esta zona de abajo también lo que sería las variedades de recolección más tardía, ¿vale? Luego a la parte ya de los invernaderos tendríamos otras variedades que son de zona intermedia, pero bueno, a nivel de mercado no son tan jugosas como las tempranas y las tardías. Entonces, bueno, como se ve aquí, obviamente la mayor producción consideramos oportuno plantarla de tardía y extratardía, ¿vale? Hay planta de aquí, bueno, esta es variedad un poco de mezcla de Duque, de temprana, pero a la parte allá tenemos la Aurora, hay un par de filas, y la extratardía, que es la Ocloconi. La Ocloconi lleva la mitad de nuestra producción, casi unas 2.500 plantas, que bueno, lo dicho, esperamos que tengan una buena salida en el mercado porque son las más útiles en ese aspecto. Bueno, aquí tenemos la zona ya de frambuesa. Bueno, nosotros al poner la plantación y crear la sociedad, vimos que los principales ingresos nos podían venir de los arándanos, obviamente, pero tardan en dar al principio. Entonces, nosotros necesitamos obviamente liquidez al principio para poder afrontar luego las siguientes operaciones. No íbamos a plantar algo que no estuviese relacionado. Nos decidimos especializar un poco en los frutos rojos, pues entonces decidimos plantar fresa, tenemos aquí un poco de fresa, y plantar frambuesa, ¿vale? La frambuesa, la verdad, no requiere bueno, a lo mejor sí lo requiere, pero nosotros nos estamos dando unos cuidados muy específicos, pero sí que está tirando, sí que está dando muy buenos rendimientos. Y sí que, vamos, bajo mi punto de vista es muy interesante para seguir con ello a lo largo de los años, no con cuanto de los arándanos dejar la frambuesa. A partir del próximo año la finca empezará a producir y en años sucesivos se espera que alcance las 2,5 toneladas de cosecha. Las expectativas son tan buenas que incluso sus promotores prevén ampliar la plantación en los próximos años. Las ayudas líder del grupo de la comarca de la Sidra fueron decisivas para la puesta en marcha de esta plantación, que exigió una importante inversión económica. Sí, las subvenciones han sido importantes para la ejecución de este proyecto, ya que sin ellas no hubiéramos tenido el capital suficiente para desarrollar el proyecto que teníamos en mente. Ha sido una muy buena relación, ¿eh? Hay un grupo humano muy importante y muy bueno dentro de la mancomunidad de la comarca de la Sidra y nos han ayudado en todo lo posible para sacar esta subvención de líder. Una finca era de uno de nuestros socios y las otras son arrendadas a personas que vieron cómo con nuestra actividad, nuestro movimiento, pues ven el pueblo con mayor movimiento y bueno, con gran alegría nos recibieron. Además de sus propios empleos, ya han contratado a un trabajador de forma indefinida, empleo que en la mayoría de los casos compatibilizan con otra actividad profesional.
pues bueno, yo dentro de lo que cabe sí que lo compatibilizo bien, o sea, trabajo en la función pública, entonces bueno, esto pues me ayuda como a desconectar un poco fuera de los horarios de trabajo. En las vacaciones pues he hecho pues unas horas que me ayudan a relajarme y a echar una mano a los compañeros que se dedican profesionalmente a esto. La idea es producir frambuesas y fresas para vender en el mercado local cuando ya estén en un grado óptimo de maduración. Los arándanos están más destinados a los mercados nacional e internacional, sin descuidar el de Asturias. Hijo y nieto de ganaderos, Oliver nació y creció en Santiago, parroquia del concejo de Valdés. Nunca le atrajo seguir la tradición familiar. De hecho, cursó estudios de economía en la Universidad de Oviedo y como tal ejercía en Gijón hasta que su padre alcanzó la jubilación. Ahora mismo estamos exactamente en Santiago de Abajo, que es un pequeño pueblo compuesto de 3 casas con 7 vecinos, dentro de la parroquia rural de Santiago, en el municipio de Valdés. Bueno, mis orígenes aquí son ya de mi nacimiento, en el cual después fue toda la vida aquí en esta zona. Fue donde me crié, donde crecí y después pasé una fase que fue la de los estudios, en la que me desplacé fuera. A partir de ahí pues empezó el mundo laboral y bueno, llegado a un punto cercano a la jubilación de mi padre, pues había que tomar una decisión en cuanto al cierre de la granja o no. Y bueno, fue una decisión que me costó mucho tomar, que fue muy meditada y que bueno, al final pues tomé la decisión de impulsar la granja que tenía mi padre con una serie de inversiones y hasta el punto en el que estamos pues llegamos. A partir de ahí pues se produjeron una serie de modernizaciones en la granja, pues pasando de un tamaño de unos 60 animales cuando yo decidí dar ese paso, hasta los 270 más o menos actuales. Oliver no solo asumió el relevo generacional tan necesario para garantizar el futuro del medio rural, sino que además su carácter emprendedor le llevó a ampliar y modernizar la explotación familiar, a la que ha incorporado tecnología de última generación. Esta es la nave en la que se emplazan las vacas en producción de leche intensiva. En esta nave aquí ahora mismo hay unos 125 animales, los cuales están todos en producción y en ordeño, y a partir de ahí, pues bueno, en la instalación hay 2 robots de ordeño en las que las vacas voluntariamente acuden al ordeño y a sacarles esa leche con un tráfico libre en el que las vacas acuden voluntariamente al ordeño todas las veces que quieran y siempre programado con unas pautas que marca un programa informático en cuanto a que las vacas les permite el ordeño o no en función del número de horas que lleven sin ordeñarse y en función de la cantidad de leche. En cuanto a la modernización, una vez tomada la decisión que explicaba anteriormente, pues aquí, digamos, esta nave en su día no existía absolutamente nada, solo existía una nave que está arriba, que es la actual Recrea de Novillas, a la que iremos posteriormente, y esta nave no existía. Entonces aquí se produjeron una serie de obras para poder realizar la construcción de esta nave y adaptar esta zona pues, para la producción de leche y dejar únicamente la nave que existía originariamente, que es la de arriba, para la recría de las novillas. Entonces, a partir de ahí, pues, esta nave fue la que se adaptó de nuevo todo para la producción de leche únicamente y tener separada, digamos, la recría de los animales con la nave de producción láctea pura. Las ayudas líder del CEDER S Entre Cabos animaron a este ganadero emprendedor a abrir una nueva línea de negocio que también presenta bajo la denominación Casa Pacho. El tema de recuperar esta casa pues viene con motivo de diversificar un poco el negocio de la granja a la casa. A su vez pues, se generó un puesto de trabajo, en este caso el de Carmen, que es la persona que atiende los apartamentos, la persona que los lleva y la persona que los gestiona con ayuda mía dentro del tiempo que me puede permitir. Hubo unas subvenciones, en este caso del Plan Líder, para poder rehabilitarla, sin las cuales evidentemente no me hubiera podido permitir la rehabilitación de la misma,
porque la temporada baja lógicamente es larga y las inversiones en este tipo de emplazamientos con una calidad alta pues son muy caras. La casona familiar, con casi 2 siglos de historia entre sus paredes, ha sido rehabilitada respetando la estructura original, pero adaptándola a las comodidades más modernas. Bueno, esta sería la entrada principal de la casa, en la que, como vamos a ir viendo, es donde está emplazada la recepción para recibir a los huéspedes, donde se formaliza toda la documentación y donde se les recepciona datos, maletas y todo lo que sea necesario. Ahora aquí vamos subiendo a la primera planta. Bueno, este sería el apartamento número 4, situado en primera planta, en el que entramos directamente al salón-cocina, que veis en esta parte es la zona propiamente de la cocina. Esta sería la parte de comedor y una siguiente parte de sala de estar en la que hay una galería mirando al jardín con 2 palmeras enfrente y evidentemente todo muy soleado. El resto del apartamento pues, se compone también de 2 habitaciones y baño. Este sería el baño, totalmente equipado y creo que con unas calidades bastante altas y, bajo mi punto de vista, pues muy buenos acabados. Esta sería una de las habitaciones, en este caso la matrimonial, con piedra vista exteriormente, 2 ventanas mirando al patio y a la panera, y creo que bajo mi punto de vista con unos equipamientos altos y una decoración, entiendo para mí, pues exquisita. Esta sería la otra habitación, compuesta de 2 camas de 90, también con piedra vista interiormente, por supuesto en todos los huecos equipado con todo lo necesario para una perfecta estancia y con todos los huecos con televisión, todos los huecos pues, por supuesto con calefacción, con unos radiadores antiguos que son muchísimo mejores que los actuales. Y bueno, creo que los equipamientos pues la verdad es que son muy altos y la decoración magnífica. Ahora mismo estamos en el salón social, que es un salón social comunitario en el que aquí, como se puede ver, existe una cocina completa con todos los utensilios para uso de los clientes cuando a lo mejor vienen determinadas familias en las que a lo mejor quieran desayunar o comer juntos o ver la tele juntos o cada uno lo que estime. Esa es una parrilla completa para poder hacer lo que quieran los huéspedes. Esa es la zona, lógicamente, como os comenté, de la cocina, y después aquí estamos viendo una zona de comedor con varias mesas en la que cada uno lo utiliza para lo que estime, desayunar, comer, cenar en grupo, en familia, lo que sea menester. Aquí ahora mismo, según vamos avanzando en el salón, vamos a ir viendo una parte que la tenemos destinada como sala de estar, en la que hay unos sofás, hay una chimenea, una zona, digamos, noble para la gente, para que utilice el huésped en cada momento y en las circunstancias que quieran, sea ver la tele, sea encender la chimenea, sea leer prensa, sea hacer cosas con los ordenadores. Como podéis ver, aquí existen 2 teles también, una para cada zona, una zona de estar, otra zona de comedor, y ahí al final pues existe un aseo para uso también, lógicamente, del público, para no tener la necesidad de, si hay un motivo, pues no tener que ir adentro a los apartamentos para poder tener que ir al servicio. Casa Pacho, impregnada de innovación y dotada con modernas tecnologías para un trabajo más eficaz y cómodo, ejemplifica la alianza perfecta entre el sector primario y el desarrollo tecnológico. Bajo su mando se sitúa un empresario de la ganadería, la nueva generación que empieza a aparecer en el campo asturiano.